de parte de nuestro Dios, el estar en su programa Tiempo de Gracia, en este día martes, reconociendo la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Y como dice la palabra del Señor, no nos ha pagado como hemos merecido, sino que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Le saludamos esta mañana, declaramos fortaleza, fuerza, el gozo del Señor en su vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento ahí en su vida, su familia, lo que usted pueda estar pasando. Recuerde, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en control en medio de toda situación y toda circunstancia. Voy a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, dice la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Gloria al Señor. Mire esto: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Alabado el nombre de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos esta mañana por la oportunidad de poder estar con vida. Estamos respirando, estamos con salud. Gracias por el aire, por ese viento, por el oxígeno. Muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad también de estar en este programa proclamando tu palabra que vida, tu palabra de esperanza, tu palabra, mi Dios, que trae restauración, liberación, que trae cambio. Que tu palabra es poder, que tu palabra es autoridad. En esta mañana nos sometemos a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Nos rendimos a ti, que seas tú, que nosotros solamente seamos un canal, un utensilio para la honra, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo está hablando a su hijo espiritual, joven y pastor Timoteo. Por eso esta es una de las cartas pastorales. Y le está hablando de un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Nosotros estamos llamados para que seamos buenos soldados de Jesucristo. Buenos soldados. Porque de repente hay escasez de soldados dispuestos. Hay una alabanza que dice que Dios, hombres de valor, esforzados, decididos, agradecidos, apasionados, que no se avergüencen de Jesucristo, de la palabra de Dios y de dar testimonio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Un buen soldado de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo,
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Se requiere de esfuerzo, de determinación. Se requiere de perseverancia. No es fácil el estar en Dios. No es que le decimos adiós a los sufrimientos. No. Enfrentamos los mismos padecimientos, sufrimientos, adversidades, situaciones difíciles. La diferencia es que lo enfrentamos con una actitud diferente, con esa confianza, como dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero dijo él, pero confiad. Es la confianza la que habla de cuánto conocemos a nuestro Dios. Mi grado de confianza habla de cuánto yo le conozco. Cuando usted conoce a alguien, entonces puede confiar. Y aquel que conoce a Dios confía en Él, porque sabe que Dios no falla, sabe que Dios es fiel, sabe que Dios es perfecto. Y eso nos lleva a que nosotros nos esforcemos, pero dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire cómo es la obra del ministerio. Se requiere de que seamos fieles y que demos testimonio de tal manera que seamos aptos para enseñar a otros. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que aquellos que van a ejercer liderazgo en la iglesia, ya sea pastoreando, pero en el área del sirviendo, liderando, le dice, esto, según el ejemplo, oiga esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto le está diciendo, encarga a hombres fieles que sean idóneos también. Le dice, para enseñar a otros. Idóneos para enseñar. Pero además se refiere a él, le habla y le dice de la siguiente manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues también sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabe que muchas veces se tiene la mentalidad de que si somos cristianos, si hacemos su voluntad, si le agradamos, no nos puede pasar nada. A veces se le ha enseñado a la iglesia de que es intocable. Y no es así. Somos vulnerables. Somos pequeños. Somos débiles. Dios puede librarnos de cualquier
adversidad. Dios puede librarnos de todo peligro, de toda acechanza, de toda situación negativa. Él puede. Pero no es bíblico el decir Dios me tiene que librar, Dios me tiene que guardar. No. Acordémonos de aquellos 3 hebreos que dijeron: el Dios al cual nosotros servimos, Él puede librarnos. Él puede, alabado el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y eso no es pagar el precio. Eso no es para ser dignos. No. Muchos de los procesos y situaciones que pasamos son consecuencias de nuestro mismo comportamiento indebido, incorrecto. No es ni tan siquiera que el enemigo esté haciendo algo muchas veces, sino el resultado, el fruto de lo que hemos sembrado. Pero le está diciendo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchas veces se tiene la mentalidad que todo se reprende, que no se aceptan situaciones. Óiganme, todo nos ayuda para bien. Le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No estamos para decidir. Ya hemos decidido, ya hemos determinado, y como dice la alabanza, he decidido servir a Cristo. Hemos decidido seguirle, servirle. Hemos tomado una decisión, y eso es en la gracia y la misericordia de nuestro Dios. No es que de nuestra parte se nos haya ocurrido esta brillante idea. Es la misericordia de nuestro Dios. Es su misericordia. Dice Pablo, hablándole de un buen soldado de Jesucristo, le dice: el labrador, para participar del fruto, debe de trabajar primero. Se requiere de esfuerzo. En el Señor no es para que las cosas sean fáciles, es para que sean posibles. Hay muchas cosas que no vamos a entender nunca, pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es perfecto. Él no se equivoca. Lo que Él hace está bien hecho. Lo que Él permite está bien permitido. Dios es perfecto. Hay que trabajar, le dice, y esperar el fruto del trabajo. Esforcémonos en el Señor. ¿Cuántas personas se esfuerzan, se sacrifican por lo malo? Porque lo malo requiere de esfuerzo también. Requiere de arriesgarse.
de exponer la vida, de usar de inteligencia. Y el malo, gente mala que es muy inteligente, lo que le falta es la sabiduría que viene de lo alto, pero tiene sabiduría de este mundo, diabólica. Dice la palabra: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Traigamos a memoria a Jesucristo, que hace más de 2000 años Él tomó nuestro lugar. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la palabra, para la redención del mundo. Acuérdate de Jesucristo. Le dice: del linaje de David, resucitó. Él está vivo. Jesucristo está vivo. Él no está muerto. Su tumba quedó vacía. Al tercer día se levantó triunfante. Esa es la razón. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él es el primero en todo. La misma muerte no pudo enseñorearlo de Él, no pudo retenerlo. Él venció a principados y potestades. El acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra, que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él dijo: consumado es. Significa: la obra que me encomendaste la he terminado. La deuda ha sido pagada. ¿Cuál deuda? La deuda que teníamos nosotros. Éramos deudores de nuestra propia vida. Cada quien tenía que haber pagado con su propia vida, pero tenía que ser una vida sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Y no había hombre alguno, porque dice la palabra que todos pecamos y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor, dice la palabra, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó sin reservas, sin limitaciones. Y por eso dice el apóstol Pablo, que haya también en nosotros este sentir que hubo también en Cristo, que siendo Dios no se aferró a eso, sino que se despojó estando en la condición de hombre. Él dejó su gloria, dejó su trono para venir a pagar el precio, deuda que nosotros debíamos. Esa es la razón por la que nosotros debemos de ser agradecidos
Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y no hay mejor forma de ser agradecido que vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Tiempo de gracia, meditando hoy en la palabra del Señor bajo el tema un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuánto podemos aprender de la palabra soldado? Y mucho más cuando dice un buen soldado, que está dispuesto a todas horas, que no tiene vacaciones en las que puede decir: aquí estoy completamente libre de responsabilidades. No, si ahí le hacen el llamado, tiene que acudir. Y me llama la atención, y esto me hace pensar, reflexionar en el enorme privilegio que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Formar parte de su ejército. ¿Cuánta gente, hombres, se sienten afortunados de ser parte de cierto grupo, de determinada institución, ser hijos de don fulano? Pero el privilegio más grande, y esto no es para sentirse más que nadie, es el hecho de ser hijo de Dios. No hay privilegio más grande que ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ese es el milagro más extraordinario, incomparable, que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios por los demás milagros. Pero lo más maravilloso es que somos sus hijos. Y como esos hijos tenemos que estar dispuestos en agradecimiento a lo que Dios ha hecho. Entonces, no diciendo: aquí estoy pagando el precio. Si usted es una de las personas que ha tenido esa frase, esa forma de pensar, de que usted paga el precio, de cierta forma, hágala a un lado. Cambie esa forma de pensar, porque es una de las ofensas más grandes hacia nuestro Dios. El decir: Jesucristo murió, derramó su sangre, padeció, pero lo que me hace acepto es que yo estoy pagando acá, estoy pagando el precio. Eso es terriblemente un gran error, porque no había forma, no había quien ni manera de que pagara esa deuda. Solamente Jesucristo, solamente a través de Él. Por eso es que la palabra de Dios dice que no hay otro, que hay un solo mediador. Oiga, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo.
No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y nadie es absolutamente nadie. Es que es Jesucristo, nuestro sacerdote, que vive para interceder por nosotros. Es Jesucristo el que intercede. Recuerde que Él fue el que ofreció el sacrificio por nuestros pecados, pero también Él fue el sacrificio. No es como dice la palabra en el antiguo pacto. El sumo sacerdote, una vez por año, el día de la propiciación, entraba en el lugar santísimo, no sin sangre, sino que con sangre de un animalito sin defecto, porque eso era profético. Todo lo que era del antiguo pacto era la sombra de lo que debía de venir. Por eso es que la palabra del Señor dice que hoy nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Por eso Jesucristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. Entonces el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo con sangre de un animalito sin defecto, porque proféticamente eso hablaba de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, una de las cartas pastorales, le habla de el buen soldado de Jesucristo. Por eso es que en estas cartas pastorales lo que encontramos es alimento sólido, porque es una palabra que iba y que va dirigida al liderazgo, desde luego para toda la iglesia, pero llamadas cartas pastorales. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Él está vivo. Jesucristo no está muerto, no está deprimido. Él no está como mucha gente se lo imagina o como lo pintan. Él está vivo. Él no está derrotado. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso usted recuerde que cuando Juan el apóstol, quien se recostaba sobre el pecho de Jesús mientras estaba en su ministerio terrenal, cuando le ve glorificado, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto. Es una experiencia diferente. Pero
Jesucristo ya glorificado en esa experiencia, dice que le levantó. Jesucristo está coronado de honra y de gloria, por cuanto Él dice que se humilló hasta lo más bajo. Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y usted me dirá, pero ¿y debajo de la tierra? Usted sabe quiénes están debajo de la tierra. Tienen que doblar sus rodillas, aún los que están debajo de la tierra. Ya sabe los que están en el centro de la tierra. Y toda lengua, dice, confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Si saca a Jesucristo, si no es Jesús el centro de la predicación, no es el evangelio de Jesucristo. Al igual que cuando le cantamos alabanza a Dios, tiene que ser, como dice la palabra en el libro de Hebreos, fruto de labios que pronuncian su nombre. Fruto de labio que pronuncian su nombre. Es el nombre de Jesús. Es Jesús. Él es el que fue, el que era y que ha de venir. El primero y el último, el alfa y el omega, el gran yo soy. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esto es para aquellos que tienen la mentalidad que como cristianos no están dispuestos a recibir oposición, contradicción, porque están declarando maldición. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con declarar maldición, porque fuimos llamados para bendecir, para hablar bien. Pero hoy está de moda que un día vamos a hablar de ese tema, y se le ha hecho pensar a la iglesia que tiene un poder para hablar y que lo que habla va a suceder. No se vaya a perder ese tema, estará muy interesante, porque he escuchado cuando de una manera descuidada, yo entiendo que es una falta de formación, falta de sabiduría que viene de lo alto, el hablar de esta manera, porque tenemos el concepto, desde luego tomamos versículos de la Biblia, se sacan de contexto, mal interpretados, para decir
que nuestra boca tiene poder. La boca que tiene poder es la boca de Dios. Es la boca de Dios. Pablo, hermano, dice, yo sufro. Hoy hay una iglesia que se le ha enseñado de que es intocable. Se le ha enseñado a la iglesia que la enfermedad no le puede tocar. ¿Quién dijo eso? Y como dice una canción por ahí, con los hijos de Dios nadie se mete. Compruébeme bíblicamente que con los hijos de Dios nadie se mete. Dios es soberano. Y usted puede ver que un ejemplo perfecto de esto es la vida de Saulo o Pablo, quien sufrió, dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Entonces dice, hablaste de un ungido de Jehová, hablaste de un hijo de Dios, te viene muerte, te viene una plaga, te viene una enfermedad, te va a cortar. Eso es maldición. No es cierto. Dios disciplina a sus hijos. A los que ama, los amonesta, los corrige, los castiga. Usted no ve al apóstol Pablo diciendo, no acepto estas prisiones, no acepto estos procesos. Aun cuando le pedía a Dios que le liberara de aquel aguijón, le llamaba a él un mensajero de Satanás, que era para que no se exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Le pedía a Dios, y hasta que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en la debilidad. No nos gusta sentirnos débiles. No nos gusta quedarnos sin fuerzas. Pero es allí donde dice Dios, yo doy fuerzas al cansado y multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Dígame si eso es fácil. Pablo fue azotado muchas ocasiones, apedreado, estuvo en alta mar por más de una ocasión. Dice Pablo, peligros de la ciudad, del campo, de ladrones. Cuántas situaciones. Y no vemos a Pablo reprender. No vemos a Pablo decir, yo rechazo esto porque soy hijo de Dios. No vemos a Pablo decir, yo le ordeno esta enfermedad. No. Hay que estar dispuesto a sufrir. Dijo Jesucristo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Sufro penalidades hasta prisiones, de modo de malhechor. Jesucristo es el ejemplo perfecto en todo, en esto. Él
siendo Dios, siendo el justo, estaba en aquella cruz sin haber hecho nada, en medio de dos ladrones, o sea, como el peor malhechor, como el peor pecador sin haber pecado, porque eran nuestros pecados, nuestras rebeliones. Pero hoy se le enseña a la iglesia de hablar, y que lo que se hable dice que va a suceder. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Lo hablaremos en detalle en un tema exclusivamente para eso. Cuando Salomón dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, en ese capítulo Salomón está hablando acerca de las palabras del sabio y del necio. Salomón está diciendo, o sea, ¿qué es lo que no está diciendo Salomón? Porque ¿cuál es la palabra hablada fuera de contexto? Salomón no está diciendo que nuestra boca tiene poder para crear. No es que nuestra boca tiene poder para hablarlo, decirlo y que así va a suceder. No, Salomón está diciendo de las consecuencias de hablar palabras incorrectas del necio, el hablar descuidado del necio. Esas palabras hieren. Esas palabras tienen poder para llevar a alguien a la depresión, para dividir hogares, matrimonios, ministerios, iglesia. Por el contrario, la palabra dicha como conviene, la palabra correcta tiene la capacidad de unir, de restaurar, poder sanador, tiene el poder de servir de bendición, de animar a alguien, levantarle el ánimo. Eso es el poder, pero no un poder creador. No es lo que nosotros hablemos, solo la boca de Dios. Y usted me va a decir, hermano, pero dice la palabra, recibiréis poder, sí, pero dice, y me seréis testigos. Llevando la palabra de nuestro Dios, llevando la palabra de Jesucristo. Dios es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiera. Pero no es como el evangelio que hoy se presenta. Evangelio de pactos, de dinero, de plata, de prosperidad, de confesión positiva, de levantarle el ego a las personas. No, de levanta a Jesucristo. A Jesucristo. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y ahí es donde Pablo le dijo, palabra fiel es esta: si somos muertos, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo le va a negar a un hijo? Puede equivocarse, pero reconoce su falla. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Recuerde, tenemos que ser y debemos ser un buen soldado de Jesucristo. Saludos para la hermana Reina Campo, ahí en Estados Unidos. Dice amén, bendiciones, pastor. Dios le bendiga grandemente. Feliz día. Saludos para Nubia Lorena, Caballero Vázquez, también Iris Manuela y todos los que están a través de el Facebook, aquí en nuestro país, en Honduras, en España, en cualquier lugar, y todos los que están a través de la televisión. También muchas, pero muchas bendiciones para su vida. Sigamos hacia adelante, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima con la ayuda de nuestro Dios.